Bienvenidos a nuestra segunda edición del programa Correo Internacional de la Liga Internacional de los Trabajadores. En esta ocasión vamos a comentar sobre dos temas de la mayor importancia internacional: la reapertura de relaciones entre el gobierno cubano y de Estados Unidos y el proceso abierto en Grecia tras el triunfo electoral de Syriza. Martín Hernández, dirigente de la Liga Internacional de los Trabajadores, nos habla sobre el tema cubano. La izquierda castrista y lamentablemente la mayoría de la izquierda latinoamericana y mundial incluso está conmemorando este acuerdo. Pero no está conmemorando sola este acuerdo. Todos los países imperialistas del mundo, empezando por los Estados Unidos, y todos los países capitalistas en general, todos los grandes empresarios del mundo están conmemorando ese acuerdo. También la Iglesia Católica. Entonces es muy extraño que lo que sería para la izquierda, para una parte de la izquierda, un triunfo de la Revolución Cubana sea conmemorado con tanta euforia por todos los capitalistas del mundo. Alguna cosa rara está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Que en Cuba se restauró el capitalismo hace varios años atrás y se le dio amplias libertades, como en pocos países del mundo existe, para la entrada de capitalistas, de empresas capitalistas de cualquier país del mundo. El problema era que por el bloqueo anterior, Estados Unidos no podía hacer esa entrada con toda su fuerza sobre Cuba. Ahora, con estos acuerdos, lo que va a hacer. Y ahí los trabajadores cubanos van a tener que pagar lo que vienen pagando los trabajadores latinoamericanos y de todos los países del mundo, que es justamente la explotación, la doble explotación de los nuevos capitalistas cubanos y de los capitales del imperialismo americano. Bueno, el capitalismo no fue restaurado solo en Cuba. Fue restaurado en todos los ex estados obreros, inclusive estados mucho más poderosos, como el caso de la ex URSS o el caso de China. Cuba no fue una excepción. Entonces, claro, la dirección cubana, la dirección castrista, dice que están en el rumbo del socialismo y que sigue siendo un estado socialista, etc. Pero eso no es algo solo en la dirección cubana. En todos los lugares donde se restauró el capitalismo se decía exactamente lo mismo. El problema es el siguiente: lo que caracterizaba a Cuba como un estado obrero era que, a diferencia de los estados capitalistas, la economía era planificada. El comercio exterior era monopolizado por el Estado y los grandes medios de producción eran propiedad del Estado. Eso hace muchos años que no existe más. Ahora hay una economía capitalista en sus características fundamentales, muy parecida a la de los otros países de América Latina y del mundo. Yo decía anteriormente que Cuba es un país capitalista, en eso se parece al resto de los países de América Latina. Pero hay una diferencia muy grande. Es decir, en Cuba no existe ninguna de las libertades, de las pocas libertades económicas y democráticas que existen en el resto de los países. Por ejemplo, en Cuba, un trabajador que está ganando $18 por mes, ese es el salario, en cualquier país de América Latina buscaría de organizarse, formar un sindicato, ir a la lucha contra la patronal. Eso en Cuba está totalmente prohibido. En cualquier país latinoamericano, un trabajador que tiene esa situación se juntaría, formaría un grupo, haría un periódico. En Cuba no se puede hacer ningún periódico. El único periódico que existe es el Gramma. Ni siquiera periódicos con posiciones más de derecha, menos derecha, más progresista, menos progresista. No existe, un trabajador no puede leer ninguna información del mundo ni del país sobre lo que pasa. Esa es la realidad. Antes tenían las conquistas, que fueron perdiendo ahora. Por ejemplo, todo el mundo tenía remedios gratis antes, todo el mundo. Una gran conquista de la revolución. Hoy en día, las farmacias siguen existiendo, las farmacias populares, pero están vacías, no tienen remedio. Y tienen que ir a comprar a precios de dólares en los hoteles del imperialismo. Por ejemplo, una cosa que llamaría la atención en cualquier país del mundo: un cubano no puede acceder al Internet. No es que no existe Internet en Cuba, existe, en los hoteles existe Internet. Pero el cubano, que gana $18 por mes o $20 por mes, para poder accesar a Internet por 20 minutos tiene que pagar $10. Pero además, y eso tiene que ver con el carácter de la dictadura, tiene que dejar su nombre, su documento, copia de documento, todo, para después poder ser controlado, que es lo que habló en Internet. Entonces, el otro ejemplo, por ejemplo, en cualquier país capitalista del mundo, a no ser en aquella terrible dictadura, se forman los partidos políticos.
Entonces, por ejemplo, en Grecia se formó el Syriza, en España se formó el Podemos, aquí existen partidos revolucionarios como el PSTU, en otros países existen corrientes políticas, en Cuba no puede existir ninguna corriente, a no ser el Partido Comunista del gobierno. Grecia fue sometida durante los últimos años a durísimos planes de austeridad por parte del capital imperialista que dejaron miles de despedidos, miles de desalojados, miles de parados y una miseria creciente. En enero hubo elecciones que llevaron al poder al partido Syriza, que ha generado muchísimas expectativas en las masas griegas y en la vanguardia de todo el mundo. Ángel Luis Parra, dirigente de Corriente Roja y de la Liga Internacional de los Trabajadores, nos comenta sobre nuestros análisis y posiciones al respecto. Las recientes elecciones en Grecia son una rotunda victoria política del pueblo trabajador griego. Desde la Liga Internacional de los Trabajadores compartimos la alegría por esa victoria, porque tras años de lucha se han quitado de encima al gobierno de la austeridad y la corrupción que ha saqueado el país y lo ha llevado a la actual catástrofe social. El resultado en Grecia muestra que la lucha sirve y que es posible acabar en toda Europa con los gobiernos lacayos de la Troika. Conviene recordar que el triunfo de Syriza no hubiera sido posible sin esa incansable lucha de los trabajadores y el pueblo griego, que con sus más de 30 huelgas generales y con sus masivas manifestaciones son los verdaderos artífices de esta victoria. Pero la reacción no se ha hecho esperar. Y resulta indignante asistir al chantaje al que la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y especialmente el Banco Central Europeo están sometiendo al nuevo gobierno griego. Los que hablan de democracia no toleran un resultado adverso. Los que pregonan la igualdad de las naciones actúan tratando a Grecia como si de una colonia se tratara. Los trabajadores, las organizaciones sindicales y políticas de la izquierda no podemos permanecer impasibles ante este infame chantaje al pueblo griego. No se puede aceptar que se pretenda obligar al gobierno de Syriza a que su primera obligación sea mantener los planes de rescate y el pago de la deuda que generaron los que robaron al país. Por eso creemos que desde ya hay que poner en pie un movimiento de respuesta en toda Europa en defensa del pueblo griego, de su soberanía y de su derecho a reclamar del nuevo gobierno, como ya está haciendo hoy en la calle, que lo primero es garantizar pan, trabajo, techo y soberanía. Y esa solidaridad comienza por exigir de nuestros gobiernos la condonación de la deuda griega. Las primeras medidas sociales adoptadas por el gobierno griego, con ser insuficientes y suponer apenas un coste de 1.900 millones de euros, menos del 0,6% de la deuda, no han calmado las pretensiones de los chantajistas. Syriza tiene ante sí una enorme disyuntiva: obedecer a quien le mandató para el cambio y poner en pie el único plan de rescate que está faltando, el de los trabajadores y el pueblo, o sucumbir al chantaje de la Troika. Si opta por el primer camino y se apoya para ello en la lucha de los trabajadores y el pueblo griego, contará sin duda con las simpatías y el apoyo de los trabajadores europeos frente a cualquier chantaje imperialista. Si por el contrario siguen atados a los tratados de la Unión Europea y el euro, siguen empeñados en pagar la infame deuda que los trabajadores y el pueblo no generaron, no va a poder cumplir ni las más elementales medidas sociales y acabará sucumbiendo al chantaje de estos depredadores de la banca y las multinacionales. No se puede lograr cambio social alguno queriendo servir a dos amos a la vez. O se está con los trabajadores y la soberanía de los pueblos, o se acaba sirviendo a la Troika. La Liga Internacional de los Trabajadores ratificamos que nuestra confianza sigue depositada en el único que se ha hecho acreedor a la misma, los trabajadores y el pueblo griego, que deben seguir exigiendo del nuevo gobierno, como ya están haciendo hoy, cumplir con las demandas que una y otra vez estuvieron puestas en la calle. La lucha de la clase obrera y el pueblo griego es la que acabó con los gobiernos de la austeridad y debe seguir siendo esa lucha, con su necesaria organización, con el necesario apoyo solidario de todos los trabajadores europeos, la que acabe derrotando el chantaje de la Unión Europea, imponiendo un verdadero cambio social e instaurando un gobierno de los trabajadores y el pueblo. Lamentablemente, según la prensa, el gobierno de Syriza está comenzando a ceder a las imposiciones del imperialismo alemán, que impone condiciones al país contrarias a lo que votó el pueblo griego. Los invitamos a que visiten nuestro site. En él encontrarán artículos de análisis sobre las negociaciones que se están desarrollando en este momento.